Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través de nuestra web streaming www.elvenezolanotv.es. Quien les habla, Valentina Valles, y hoy me acompaña César Calderón, venezolano emprendedor y dedicado al business coaching. Bienvenido, César. Muchas gracias. Buenos días, Valentina. Bueno, Quiero César, agradecerte por haberme invitado a tu programa y claro tener que la sí. oportunidad de hablar a tanta gente sobre un tema tan interesante. Así es, César. Bueno, un poco vamos a arrancar para que la gente te sitúe y te conozca. Tú tienes hace un poco más de un año aquí. Cuéntame un poco si ya llegaste, o sea, cómo llegas al business coaching y de qué trata, para ir adelantando y que la gente se entere. Muy bien, perfecto. El business coaching, yo llego a Madrid específicamente hace un año, un poco más de un año, y ya traía una experiencia proveniente de Venezuela en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios. Tuve la oportunidad de tener mis propios negocios y de trabajar para el área comercial y de marketing. Ya pues situado aquí en España, comencé a buscar una posibilidad, una ocupación que me gustara, donde yo me apalancase sobre esa experiencia que tuve en Venezuela, y dentro de las posibilidades que observé, pues el mundo del business coaching me llamó mucho la atención, y la verdad hay que estar preparado para hacerlo porque tienes que tener una experiencia profesional. Empecemos entonces con eso. ¿Qué es el business coaching para la gente que no sabe de qué se trata? Muy bien, el business coaching es un proceso de aprendizaje donde una figura llamada coach de negocios trabaja directamente con dueños de sus propios negocios para ayudarlo a desarrollarlo mucho más rápidamente. Y trabaja fundamentalmente con tres áreas que serían básicamente la transmisión de un conocimiento, cuando no existe. En el caso de que exista el conocimiento, muchas veces el dueño de negocio no sabe cómo llevarlo a la práctica, y es otro área que nosotros trabajamos. Y si esas primeras dos se dominan bien por parte del dueño del negocio, viene una tercera área que muchas veces es debilidad para ellos, que sería tener la motivación suficiente para poder llevar a cabo lo que ya conoce y que sabe cómo hacer. Sin embargo, se queda en el camino porque no tiene un jefe, no tiene un dueño. Y a la final es parte de nuestra reflexión dentro del coaching, es quien enseña a un dueño de negocio a ser un dueño de negocio. Es decir, quien lo enseña a manejar un negocio de forma corporativa, más allá de cualquier experiencia técnica que haya podido tener en su vida. Dices que la motivación es como lo más difícil, lo que más se encuentra que a la gente le cuesta. Cuéntame un poco más de eso. Sí, bueno, es parte justamente por lo cual el coaching de negocios es un área fundamental hoy en día en los negocios, puesto que los dueños de negocios, como bien te lo decía, no tienen a quien rendir cuentas. Cuando no tienes a quien rendir cuentas, pues básicamente comienzas a improvisar, no tienes quien te guíe, y tal cual un coach deportivo pues está prácticamente todos los años de vida que un atleta se desarrolla, desde que arranca hasta que su vida profesional culmina, pues al mismo tiempo y de la misma manera el coaching de negocios trabaja con ese dueño de negocio mientras que él lo necesite. A la final es un proceso de entrenamiento que gira básicamente en torno a definir qué es lo que quiere hacer el dueño con su negocio, obviamente establecer planes, estrategias, planes de acción, llevarlos a la práctica y por supuesto darle un seguimiento, que es típicamente donde el dueño de negocio a la final se queda porque termina no midiendo lo que hace y por supuesto allí pues no tiene cómo avanzar o darse cuenta de qué es lo que está sucediendo con su negocio. ¿Y esto es solamente para grandes empresas o también para emprendedores? Sí, el business coaching realmente pues es un hermano de todas las formas de coaching que puedan existir. Todas son muy importantes. Sin embargo, a nivel mundial, el business coaching no ha estado muy desarrollado, realmente es desconocido para muchas personas inclusive, y estamos casualmente, pues a nivel mundial, como a la firma que yo represento, que se llama Action Coach, estamos básicamente tratando de desarrollarlo. Ya tenemos 22 años aplicando una metodología bastante probada, y es un sistema que es muy generalista. Al final trabajas con los negocios de forma integral, ¿vale? Y lo que básicamente se busca es que estos dueños de negocios pues se encarrilen en el manejo de su día a día, de sus actividades empresariales, y que puedan pues encauzar su negocio hacia el logro de esos objetivos. Tú me dices que cuando llegas aquí y te integras un poco a este sector, ¿qué encuentras? Un poco cómo es el panorama que se está desarrollando en España en este Perfecto. campo. No es muy diferente a lo que se vive a nivel mundial, como te decía, con el desconocimiento de lo que es el coaching. Aquí ves un panorama donde definitivamente hay ciertos problemas para las personas profesionales conseguir un empleo,
bien sea para las personas que ya tienen una experiencia profesional o aquellos que están iniciando. Y he visto muchos emprendedores, muchos emprendimientos, sobre todo porque con esta dificultad de conseguir empleo, las personas han tenido ideas creativas que existen a nivel mundial y donde, digamos, tratando de colocar esas ideas creativas, pues ya están un poco improvisando sobre cómo manejar esos negocios. Y volvemos al tema de que esos emprendedores quizás tienen alguna experiencia, tienen alguna idea de lo que quieren hacer, pero no es lo mismo tener una idea o tener un conocimiento técnico de poder saber cómo manejar realmente ese negocio. Y realmente para la pregunta que me hiciste sobre a quién aplica, realmente aplica para todo tipo de negocio. Por eso el tema de que es generalista. Desde una gran industria que fabrica productos y que puede tener 200 empleados, como para un abogado, una persona profesional independiente que desarrolle pues, su carrera desde el punto de vista individual. Perfectamente es aplicable para cualquiera, porque en los negocios, bien lo hables para un tipo de persona u otra, o en un país o en otro, a la final estamos hablando de que todos los negocios funcionan igual. ¿Y cómo funcionan los negocios un poco? Básicamente los negocios funcionan con lo que son los términos o los temas naturales, es decir, todo el mundo está preocupado por tener un ingreso con su negocio, tener unos costos operativos, tener un costo de ventas, tienen una utilidad y por supuesto tienen un beneficio. A partir de esa ecuación, pues todos los negocios a la final tienen los mismos intereses, independientemente de que un negocio similar en un país o en otro, siempre van en la búsqueda del mismo propósito. Entonces, a la final es un tema general, es un tema mundial y claro, esa preocupación, esos dolores que pueden tener los dueños de negocio en el manejo de sus estructuras son siempre las mismas y se resumen en tres en particular, ¿no? Que son el primero, mira, no genero suficiente flujo de dinero en mi negocio como yo quisiera. Segundo, si lo genero no tengo suficiente tiempo para tener una mejor calidad de vida. Y tercero, pues yo siempre he tenido problemas con mis equipos de trabajo, es decir, con manejo de personas, con el manejo del recurso humano. Y esos tres dolores fundamentales son los que trabaja el business coaching de manera generalizada y sobre el cual pues se trata de sacar al empresario de esa preocupación, de ese problema que tiene. ¿Y qué herramientas usan? A lo mejor la gente dirá, bueno, va a venir alguien a darme como una clase, ¿sabes? Es algo aburrido. Cuéntame un poco de... Una pregunta bien interesante. A la final, cualquier persona que tenga en su propósito de vida ayudar a otros y enseñarlos, como te decía al principio, es un proceso de enseñanza, de aprendizaje, puede creer que está haciendo coaching. Y la verdad que sí lo puede estar haciendo. Sin embargo, cuando hablamos de business coaching, ya estamos hablando de estructuras de negocio, donde la persona que hace ese proceso de enseñanza debe tener un conocimiento previo sobre la industria, sobre cómo manejar un negocio desde el punto de vista general, ¿sí? Es decir, aquí no hablamos de términos específicos, donde las consultorías hacen un trabajo fundamental en ese aspecto. Nosotros trabajamos más que todo el tema generalista, y donde cada empresa o cada individuo que quiera ayudar a otros a hacer de su negocio algo mejor, a la final tendrá su técnica. Nosotros tenemos nuestra propia metodología, tenemos nuestro secreto de industria sobre cómo hacer esto y no es inventar la rueda. Es decir, nosotros aquí utilizamos técnicas mundiales sobre el manejo de negocios que hemos venido probando, perfeccionando, acomodando en el orden que deben estar todas estas técnicas para que a la final tengamos la metodología que para nosotros funciona. La metodología que nos ha llevado a través de 2 décadas para que esos negocios, esas industrias puedan desarrollarse. Cada uno tendrá su metodología, nosotros tenemos la nuestra. Entonces se trata de un proceso de enseñar a los demás en cómo manejar su negocio. Vale, hablabas también del tema del emprendimiento aquí en España, que se está moviendo mucho por el tema de la crisis. Sí. ¿Qué se ve? Por lo menos, ¿qué sectores son los más buscados por los emprendedores? Háblame un poco de esa parte. Perfecto. Bueno, hay sectores que he estado observando sobre el tema de la prestación de servicios, porque a la final, sin una gran infraestructura, las personas pueden desarrollar un poco su capacidad técnica en brindarle a otros, casualmente, ese tema de ayudarlos, ¿no? sobre lo que yo sé, sobre mi conocimiento. Aparte de eso, he visto mucho sobre temas de informática, sobre el mundo de la tecnología, y existe muchísima proliferación sobre eso. Y por supuesto, como te decía, a nivel de servicios profesionales individuales, sobre servicios de consultoría, sobre servicios de ayuda en aspectos técnicos de consultoría, todo esto es lo que más he visto desarrollándose, más allá de cualquier otra inclinación o otro interés que hayan tenido estas personas. ¿Trabajas con venezolanos? ¿Trabajas con españoles? Cuéntame, si es así, ¿qué diferencia notas un poco entre el empresario español y el venezolano?
Perfecto. Sí trabajo con todos. A la final, inclusive los que no son ni venezolanos ni españoles, cualquier persona que tenga una empresa, un pequeño negocio, pues podemos trabajar con ellos. He notado que el venezolano que ha llegado a Madrid trae muchísima experiencia, normalmente un bagaje de trabajo y profesional muy amplio, sobre los 10 años casi de trabajo, de experiencia. La verdad que el español pues también lo tiene, sin embargo, he notado de que el español, y muchos me lo han comentado desde que es pequeño, pues siempre ha tenido una idiosincrasia de vida donde sus padres les van enseñando cómo deben actuar, qué es lo que tienen que hacer y cómo responder. Entonces hay un poco más de resistencia sobre el español Vale. para poder entender que para recibir coaching de negocios debes abrir tu mente. Porque no solamente se trata de una asesoría que alguien me está brindando, sino que tú definitivamente debes transformarte y debes abrir tu mente para un proceso de cambio. Y nosotros pues obviamente profesamos una experiencia, una excelente reflexión, que es que tú has logrado resultados con tu negocio y definitivamente quieres cambiar. Pero la única forma de cambiar es haciendo cosas diferentes. Y cuando tú notas que hay diferencias en la apertura de mente sobre una persona u otra para aceptar ese cambio, pues va a ser un poco más difícil, es decir, hay una resistencia que debes poder vencer. Y el coaching no es una varita mágica. A la final, si la persona no cree, no tiene confianza, porque no es solamente en la metodología, tiene que tener confianza en el coach, tiene que tener confianza en los consejos, tiene que tener una apertura de cambio. Y casualmente, como te decía, en el caso del español siempre hay aquella semillita de a mí me enseñaron esto de una manera y no tendría por qué cambiarlo. No creo que exista algo que me permita avanzar. Fíjate que yo Entonces, pensé que sería al revés, pensé que el venezolano quizás no tendría tanta sí, no, el confianza. venezolano es más arriesgado. El venezolano, sobre todo como está en un país que no es el suyo, desde el Claro. punto de vista natural, de donde proviene, de su origen, pues el venezolano está más abierto a recibir cualquier ayuda, bien sea de otro venezolano, bien sea de un español o de cualquier otro que quiera ayudarlo. El español ya siente que está en su terreno y de alguna manera le es más cómodo pues quedarse un poco asentado en lo que ya conoce. Tú me hablas de esos cambios, me dices Sí. bueno, que no son, obviamente no es una varita mágica el coaching. Cuéntame, es cuestión de tiempo, obviamente debe tener un plazo, pero ¿cuándo la persona ya puede empezar a ver cambios gracias al coaching? Muy bien. Los cambios son suficientemente rápidos para que la persona sienta de que lo que está haciendo, digamos, el giro que dio a su vida, la transformación, realmente vale la pena. El coaching de negocios, si lo haces como con la metodología, si sigues la metodología y si digamos, tu cliente sigue la metodología, el coaching a partir de 4 semanas comienza a darte resultados importantes. A la final todo se trata de enrumbar tu negocio, de organizarlo mejor, de controlar el caos que él representa para ir creciendo en un proceso pues, de evolución que pudiera tomar en un plazo de un año, es suficiente para haber cambiado el nivel en el que tienes tu negocio, pero ya a partir de 4 o 6 semanas comienzas a ver los primeros cambios. Y aquí pues refrendo una teoría sobre la cual se sustenta el coaching, y es que un negocio no va a ser nunca un negocio hasta que el dueño no se salga de trabajar en el negocio. Es decir, para que tú sientas que realmente el negocio es un negocio, tú no puedes trabajar adentro de tu negocio. Es decir, tu negocio trabaja para ti. Cuando tu negocio ya te da lo que tú quieres, sin necesidad de que dependa de tu presencia, en ese momento comienza a ser un verdadero negocio. Y ese es el objetivo fundamental que se le presenta al dueño de negocio en el plazo de ese año, en el cual pues es lo mínimo que puede transcurrir un proceso de coaching, digamos, integral para que él pueda tener ese resultado. O sea, que muy contrario a lo que quizás muchas personas piensan, que mientras yo más esté involucrado o yo como que lo quiera hacer todo, funciona mejor, totalmente falso entonces. Es totalmente. Ciertamente los primeros meses del proceso de cambio, hablamos de unos 3 o 4 meses, el dueño de negocio tiene que trabajar más. Y fíjate que siempre me refiero al dueño de negocio porque el coaching de negocios va dirigido específicamente al dueño. Hay otros tipos de coaching como el ejecutivo, donde va dirigido a los directivos, a las manos derechas, a las personas que soportan de alguna manera a su dueño o a la junta directiva, pero el coaching de negocios va dirigido específicamente al dueño. Entonces, en este caso, ciertamente él va a trabajar muy duro los primeros 3 meses, pero luego va a ir notando que su calidad de vida va a ir mejorando, porque aquel dolor que te comentaba, que es la falta de tiempo, va a ir mejorando y él va a comenzar a salirse un poco de su negocio. Y eso es lo que significa apalancarlo. Ya pues hay un momento en el que comienza este señor, esta persona, a tener
una mejor calidad de vida y la parte satisfactoria del coaching es que comienza a ver que su agradecimiento va por ese lado, más allá de lo que le haya podido costar ese proceso de transformación. Me hablas de eso y me gustaría que a lo mejor nos ilustraras con un ejemplo de tu año aquí, que me contaras por lo menos un caso, cómo ha sido la experiencia o un caso que tú recuerdes por particular que sea de tal persona y cómo le funcionó el coaching. Sí, la verdad que los casos son bastante generalizados porque a la final el resultado siempre tiende a ser muy, muy significativo y muy parecido en caso y caso. En todos los casos tú ves cómo las personas comienzan a tener mayores resultados de negocio. Como te decía, en el caso del español, siente que él no quiere delegar, él no puede dejar el negocio en manos de nadie. Sin embargo, en la medida que comienza a notar que las técnicas que a la final no son, pues como te decía, nada extremadamente profundo, simplemente son técnicas de negocios en el mundo, comienzan a funcionar en su negocio, comienzan a ver cómo, sin ir un día a su negocio, y es parte de las prácticas que nosotros hacemos, el negocio continúa a funcionar. La gente empieza a tener vacaciones que no tenía, la gente, los familiares de los dueños de negocio, mujeres u hombres, comienzan a agradecerte como coach y como firma de que ya su negocio ha venido prosperando, que ahora el dinero sí realmente alcanza para lo que necesitan. Que pasan más tiempo juntos, me imagino. Que pasan más tiempo juntos y sobre todo que comienzan a cumplir sueños. Esos sueños que muchas veces los dueños de negocio simplemente no plasman en un papel porque siempre consideran que son inlogrables. Y al ser inlogrables consideran que su negocio básicamente es un negocio de supervivencia. Y eso es básicamente lo que nosotros cambiamos. Y en general, todos los negocios, por pequeño o grande que sean, lo que comienzan a ver es que su negocio ya es una forma de subsistencia, pero que él fluye solo y donde tú tienes una vida paralela, una vida particular, que comienzas a agradecer pues tenerla. Y eso es un común denominador, es decir, no hay un negocio en particular u otro que haya aprovechado más eso, sino que al final todos terminan pasando por el mismo resultado. Y es aplicable para todo, es una metodología prácticamente infalible. Lo habíamos hablado en la Sí. vez que te conocí, y es que tú me decías que la gente a lo mejor confunde el coaching con una consultoría y que son Sí, cosas diferentes. correcto. Dime un poco cuáles son las diferencias. Perfecto. El coaching, como te decía, es un proceso de aprendizaje generalista. Es decir, trabaja con todas las áreas del negocio, digamos, en su esencia. Y cómo se integran todas esas áreas de negocio. Y por eso es la metodología las va abarcando digamos, en una evaluación del proceso. La consultoría es un proceso muy técnico, donde una persona, que en este caso es el consultor, resuelve un problema con su conocimiento. El servicio que básicamente le cobra al dueño del negocio es por haberte resuelto ese problema. Sin embargo, yo no te transmito el conocimiento, es decir, no hay una transferencia de conocimiento y por eso no es un proceso de aprendizaje. ¿Qué sucede en este caso? Que si el proceso de ayuda que el consultor le da al dueño de negocio es muy profundo, hablando de áreas como gestión de equipos, como desarrollo de sistemas, etcétera, si es muy complejo, a la final puede o no quedar resuelto, pero el dueño nunca va a aprender a hacerlo. Es decir, si se resolvió a mi satisfacción, perfecto, pagué por algo que nunca aprendí a hacer. Si no se resolvió, tendré que llamar a otro consultor y ahí pues no termina nunca el trabajo. En el caso del coach, el coach lo que hace es trabajar con el dueño de negocio, pero es decir, lo enseña a través de descubrir dentro de la propia capacidad del dueño para que él se dé sus propias respuestas de por dónde son las soluciones a los problemas que él tiene. Es decir, yo te voy llevando hacia un proceso donde tú puedas descubrir por ti mismo cómo hacer para solventar un problema en particular y una vez que él lo hace porque él lo descubre, él aprende a hacerlo. Es decir, que a la final el cliente, para un tema en particular de evolución de su negocio, él no tiene que depender necesariamente del coaching para toda la vida, solo que el coaching como generalista va abarcando diferentes áreas y por eso un coach de negocios puede acompañar a un cliente toda su vida, pero van avanzando. Es decir, que al final el cliente te dice, aceptando el coaching como la estrategia que al final él considera clave para su negocio, yo aprendí cómo trabajar mi negocio. Es decir, eso es algo que no se estudia en la universidad. Claro. Me llama la atención que lo que tú me comentas, que te da como más independencia entonces, no Totalmente. te mantiene atado a alguien que es el que va a resolver por ti los problemas. Totalmente. Tú lo resuelves por tu propio conocimiento. Como te decía al principio, hay conocimientos que no se tienen y donde el coach los transfiere, en este caso al dueño, pero hay muchos conocimientos que son inclusive de sentido común, que el dueño puede haber escuchado eso en algún momento de su vida, él puede inclusive haber tenido un intento de hacerlo,
pero como no tiene la práctica y la experticia para hacerlo, pues simplemente no lo domina y lo deja en el camino. El coach viene a tomar el control de esa situación. Entonces él dice, ¿qué es lo que tú has hecho? Yo te voy a transferir este conocimiento complementario que no sabías y uniéndolo con el que tú sí sabías, vamos a hacer esta serie de prácticas. El coaching es absolutamente práctico. Es decir, no se trata de transferir una teoría. Durante el coaching, tú entregas el conocimiento, lo explotas del que también tiene el dueño de negocio y lo pones en práctica y luego lo mides. Y logras que esta persona se dé cuenta que el resultado que logró no lo logró por cuenta de otro, sino por su propio desarrollo, con ayuda de un tercero. ¿En qué va la duración que pueda tener el coaching? O sea, puede durar un año y luego a lo mejor yo me siento tan contento que decido seguir. O sea, un poco, ¿cómo sería Sí, eso? como te decía, el coaching no termina nunca, porque Ok. la evolución del negocio no termina nunca. Hay un principio muy básico en el manejo de los negocios que también se aplica para algunos asuntos de la vida, y es que nada está estático. Es decir, hay muchos dueños de negocio que te dicen, mi negocio está estable. Yo no veo la necesidad, por ejemplo, de ser ayudado para evolucionar. Y la verdad que un negocio nunca está estático. Cuando él no está creciendo, es porque está decreciendo, dando vueltas sobre su mismo eje, está, digamos, haciendo vaivén como torbellino, pero nunca está estático. Entonces, cuando un negocio no está creciendo, en algún momento puede tender a decrecer. Y eso es una realidad, es un principio en los negocios que debe ser conocido por todos los dueños. Y por esa razón, el coaching no termina nunca, porque a la final se trata de siempre evolucionar. Es decir, nunca ir hacia atrás, siempre hacia adelante. ¿Cómo normalmente los dueños de negocio prueban o experimentan el tema de coaching? A través de un proceso, hay diferentes programas donde pueden participar, desde conocer pequeños tips de negocios, que los haces en un grupo mixto de diferentes sectores, donde las personas se conocen, y tú como coach transfieres ese tip de negocio, ese nuevo conocimiento, y todos lo comprobamos en la práctica. Ya una vez que el dueño de negocio siente de que eso le ha venido ayudando y que poco a poco ha crecido gradualmente sobre su negocio, puede entrar en otros programas que son más de coaching, hablando como un coaching duro, donde tienes prácticas de negocio, donde tienes desarrollo de números, donde aplicas ecuaciones financieras, etcétera, etcétera. Él los pone en práctica en su negocio y cuando ya ha tenido suficiente crecimiento, esos dueños de negocio dicen, mira, yo quisiera tener un coaching para mí solo. Coaching especializado, un coaching que trate de las realidades de mi negocio, y es otro programa que también existe, que es el coaching individual, ¿sí? Que es el programa mentor, donde estos dueños de negocio pues reciben esa ayuda, esa transferencia de conocimiento y sobre todo lo más importante, la tutela de alguien que no va a permitir que se decaiga, que pierda la motivación. Nosotros como coaches de negocio no estamos especializados en ninguna área. Es decir, que nosotros no nos sentimos como los que vamos a brindar un conocimiento especializado a una persona, entendiendo o suponiendo que no lo conoce. A la final no hay nadie que conozca más de su negocio como el dueño, típicamente eso. Pero cuando hablas de ser un dueño, tú necesitas un tutelaje. Y ese es el acompañamiento que el coaching da. Entonces, al final es un proceso que nunca termina, que comienza haciendo pequeñas pruebas con digamos, temas más simples y que va gradualmente creciendo hasta el momento en que la persona le es difícil desprenderse del coaching. Nuestros clientes a nivel mundial en promedio tienen por lo menos 3 años con los programas de coaching. Y cuando tú sientes de que ya ha evolucionado el negocio y de alguna manera está listo para continuar por sí solo, habiendo aprendido lo que tiene que hacer, los dueños de negocios no quieren dejar el coaching. Porque saben de que, mira, yo con esto tengo una tutela, una persona que me lleva de la mano, una persona que me da... Y los resultados que ya han crecido y nunca han decrecido en este tiempo, yo no quiero volver atrás. Claro. Entonces el coaching para mí, mira, más que se paga solo, ¿no? Te pregunto algo, a lo mejor la persona que nos ve, que tiene un negocio, bien sea, bueno, a lo mejor una empresa más grande o está emprendiendo, ¿cuáles serían los síntomas que le hagan ver a él que sí necesita un coaching? Perfecto. El coaching, a la final, como te digo, tú lo puedes utilizar para cualquier debilidad que tú consideres u oportunidad de desarrollo en tu negocio. Yo, por lo menos, no he tenido la experiencia de hablar con un dueño de negocio que me diga de que su negocio está perfecto. O sea, siempre hay algo que le aqueja o algo que él quiere mejorar. Por pequeño que sea, la pregunta es, ¿por qué no ha podido ser superado? Y cuando tú te haces esa pregunta, que el que no está en contacto con el coaching de negocios, en este caso el dueño, dice, bueno, porque es que quizás no tenga una respuesta. Quizás eso es lo que me tocó a mí en la vida,
es cuando tú le dices, no, eso lo puedes solucionar. Y lo puedes solucionar con la ayuda de un coach de negocios. Y empiezas a abrir un mundo que para esta persona era totalmente desconocido. Y te das cuenta por las diferentes interacciones que tienes con el mundo de negocios que la gente no conoce y no ha estado en contacto con el coaching de negocios. Entonces nos toca a nosotros como precursores, realmente la firma para la cual yo trabajo y con la cual yo trabajo tiene más de 2 décadas haciendo lo que hace con esta metodología y pues estamos desarrollándola en España para que ya exista una plataforma de apoyo para estos emprendedores o personas que puedan tener muchísimos años con su negocio teniendo cualquier tipo de debilidad. Te decía, cualquiera se deriva de esas 3. No hago suficiente dinero, no tengo suficiente tiempo para tener una mejor calidad de vida o ya no hallo cómo manejar mis equipos de trabajo para hacer de mi negocio, digamos, una organización manejable. O sea, al no tener eso, pues mira, de ahí se derivan un sinfín de problemas, de deseos, de insatisfacciones. Para todas, el coaching de negocio es su mejor aliado. César, se nos va acabando el tiempo, Perfecto, además en muy esta bien. conversación que yo he aprendido muchísimo, pero quiero preguntarte 2 cosillas. Una, como venezolano haciendo coaching, ¿cuál crees que sería la cualidad? A lo mejor una persona que tiene experiencia como tú y dice, bueno, esto me interesa, yo creo que yo sería bueno prestando mis conocimientos para coaching. ¿Qué cualidades crees que tenemos los venezolanos en ese aspecto? Perfecto. El venezolano en general, es el profesional es muy estudiado, ha tenido muchísima experiencia en Venezuela, pues trabajando a diferentes niveles. En Venezuela, pues al igual que en todos los países, pero en un país como Venezuela los retos son ilimitados y hemos tenido que pues aprender a superarlos de una manera con gallardía, ¿no? Hemos tenido que tener mucha creatividad, aparte de que venir a España con un conocimiento del mercado venezolano de alguna manera te permite pues cruzar el Atlántico con conocimientos de América. Y eso ha sido bien aceptado en España porque se siente como una internacionalización de los conocimientos. Ciertamente hay muchos conocimientos que son generales, sin embargo, el hecho de tener alguna experiencia en otro país siempre es bien aceptada, digamos, en el país donde tú llegas, porque se ve que es internacional y que la ayuda que puedas prestar pues tiene una aplicación inmediata, ¿no? Entonces, digamos, venir de otro país siempre es bueno y los retos de los venezolanos nos han ayudado a ser personas que echamos hacia adelante. Y bueno, y ya para finalizar, me gustaría que dijeras 3 consejos básicos para un emprendedor, para un dueño de empresa, una persona que lleva su negocio, que sean básicos. Sí, bueno, lo primero es que tengan mente abierta a los cambios, es muy importante que acepten consejos. No necesariamente lo que tú sabes es el todo que debes saber para poder manejar o ser exitoso en tu negocio. Y eso es muy importante, sobre todo en el tema del coaching de negocios. Lo otro es que, bueno, busquen la manera de autogestionarse, busquen la manera de aprender. Nunca es tarde para aprender conocimientos nuevos, para desarrollarse y llevar su negocio a otro nivel y que tengan sueños, que al final los sueños son lo que deriva pues, el proceso del coaching. Los sueños son los que sirven de plataforma para que tú puedas ser mejor. Y si tú como persona no tienes sueños, no estableces metas, no cambias tu ser para que ese sustento de negocios pues, se desarrolle, a la final ya tienes la batalla perdida. Es decir, tienes que tener sueños, tienes que tener metas, tienes que autogestionar tu negocio y tienes que abrirte al cambio y a los consejos de terceros para poder desarrollarlos y ser una esponjita que absorbe todo aquello bueno que te rodea. Nos despedimos y te doy la oportunidad de que des tus contactos, a lo mejor la gente que te quiera un correo, a lo mejor la gente que te quiera contactar. Sí, perfecto. Bueno, te voy a dar mi teléfono directo, ¿verdad? Es el 646-783136. Estoy a la orden, pues abierto a cualquier persona que quiera contactarnos. Nosotros hacemos asesorías, inclusive hacemos diagnósticos totalmente gratuitos, porque lo que nos interesa es que las personas descubran cómo está realmente la salud de su negocio. Y también por el correo electrónico cesarcalderon@actioncoach.com. Perfecto, César. Para mí ha sido un placer tenerte aquí. Además, una conversación muy rica que hemos aprendido mucho. Estoy segura que la gente que nos vio también aprendió mucho. Muchas gracias a todos Valentina. por vernos a través de nuestra web www.elvenezolanotv.es. Hoy me acompañó César Calderón, Business Coach venezolano. Les habló Valentina Ovalles y nos vemos en una próxima ocasión.